Hola, bienvenidos nuevamente a su canal de Sinensis. Espero ya hayan visto los videos anteriores y si no, pues todavía están a tiempo de hacerlo. El día de hoy les voy a enseñar y les voy a hablar y vamos a tratar de corregir los errores más comunes a la hora de preparar el té. ¿A quién no le ha pasado que le regalan o compran y un té que les dicen que es maravilloso, delicioso, sabroso y llegan, lo preparan y la experiencia es totalmente lo contrario, ¿no? Muchas ocasiones puede ser la calidad del té, pero en otras ocasiones no es la calidad del té, sino es errores que cometemos al preparar ese té. Entonces, sobre esto hay muchísima información disponible, hay muchas recetas, hay muchas variantes que no siempre están escritas en piedra. Por ejemplo, no es lo mismo preparar un té en esta teterita que preparar ese mismo té en esta teterota. Desgraciadamente, en las bolsitas, cuando compramos una bolsita, en las indicaciones que vienen para preparar ese té, no te indican el estilo que debes de utilizar para preparar, pero existen unas marcas que sí lo hacen, te dicen Gongfu y Western, ¿no? Que Western sería esto y Gongfu sería esto, ¿no? Nosotros en Sinensis ponemos solamente la parte de Western o la occidental, pero en nuestra página, en cada uno de los productos, sí ponemos la opción si lo quieren hacer en Gongfu. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos puntos o esos aspectos para que todos los tés que compremos, probemos y degustemos, pues siempre sean una buena extracción, ¿no? Siempre nos otorguen lo mejor de ellos. Pero bueno, vamos a adentrarnos en este tema y para esto, pues vamos a empezar con el primer punto. El primer punto, o uno de los factores más comunes a la hora de preparar un té y que no resulte agradable, es la cantidad de hoja. Siempre ponemos, o siempre nos ponen en las bolsitas una cantidad de hoja ideal para preparar una taza y nos dan el volumen de agua a utilizar y la temperatura a utilizar y el tiempo a utilizar. Pero muchas veces no contamos con una báscula. Si no tienes una báscula para pesar el té, porque te dicen una cucharadita o te dicen 3 gramos, 4 gramos, ¿no? Si no tenemos báscula y si tenemos una cucharota o tenemos una cucharita, cuando le agregamos el té a nuestra tetera, pues puede ser o mucha o poca. Entonces, en muchas ocasiones nosotros ponemos las indicaciones de cómo preparar ese té en base a gramos, pero es muy complicado, si no tienes báscula, saber la cantidad. Entonces, siempre tenemos un dicho que siempre vamos a preparar 100 tazas de té mal y la 101 va a ser la buena. Entonces, si no tenemos nada para medir el peso, pues vamos a empezar midiendo qué tanta hoja le vamos poniendo, ¿no? Si en esta ocasión probamos y, ay, nos quedó bueno, entonces vamos a hacer como las abuelitas, como las mamás que le dicen, pues ponle un puñito de sal, ¿no? O ponle un puñito de comino, o ponle un puñito de pimienta. Pero a veces las abuelitas tienen unas manos bien grandes y a veces tienen unas manos bien chiquitas. Y a veces el puñito es un puño, pero a veces el puñito es con los 4 dedos, ¿no? 3, 4 dedos. Entonces, en muchas ocasiones el aspecto del peso o el tema del peso de la hoja es imposible pesarlo. Entonces, vamos a irnos adaptando conforme vamos tomándolo con nuestra mano y agregándola a la tetera, ¿no? En Asia se dice que una tetera correctamente llenada es cuando tú ya no, o un gaiwan, es cuando tú ya no alcanzas a ver el fondo de la tetera, le vas agregando hoja y así a ojo de buen cubero o en base a la experiencia, dices, ok, ya es suficiente, ¿no? Entonces, no lo puedes pesar y te vas a ir adaptando conforme lo vas preparando, cuantas veces lo hagas, entre más veces lo hagas, más fácil se te va a hacer definir cuánta hoja le vamos a poner. Ahora, en ocasiones decimos, ok, templamos nuestra tetera, la templamos, vaciamos el agua y nos queda húmeda la tetera y empezamos a ponerle hoja, le empezamos a poner hoja y lo que pasa es que pum, se nos va de más, hoja de más. Entonces dices, ching, ya se me fue un poquito de hoja de más y ya no la puedes retirar porque ya está húmeda la tetera. Entonces esas hojas ya están húmedas y no las puedes regresar a tu bolsita porque eso te dañaría el resto de tu bolsita o el resto de tu contenedor. Entonces lo que haces es, y me pasé de hoja, entonces reduces alguno de los otros parámetros que sería tiempo o volumen de agua y la temperatura. Ahí sí no recomiendo modificarla, ¿no? Pero puedes jugar con ese aspecto y dices, ¿sabes qué? Ya me quedaba bien poquito té en la bolsita, le pongo el té y pues no es suficiente. Entonces lo que haces es dejarlo más tiempo o bajarle la cantidad de agua.
Entonces, ese es el primer aspecto y muy común, la cantidad de hoja para preparar nuestra tetera. Otro de los aspectos es mucha o poca agua. La cantidad de agua, pues nosotros podemos jugar, por ejemplo, en esta tetera, que la cantidad de agua es mucho más alta que esta. Si yo hago una extracción en esta tetera, en base a los parámetros de esta tetera, que serían, vamos a decir, de Oolong, utilizaríamos aquí 6 gramos para preparar esta tetera de Oolong, pero haría una extracción de, vamos a decir, 4 a 5 minutos. Yo no puedo hacer eso mismo aquí. Si yo pongo 6 gramos en esta tetera, la cantidad de agua es mucho menor. Entonces, esta tetera no puedo hacer una extracción de 5 minutos, porque lo que va a pasar es que se me va a sobreextraer. Entonces, pues, nos va a resultar un té amargo. Entonces, si yo utilizo esta tetera, utilizo mayor tiempo, mucho volumen de agua, y en esta menor volumen de agua. Si yo pongo en esta tetera sus 6 gramos de Oolong y utilizo el volumen de agua de esta, entonces la dejo casi vacía, la extracción igual lo dejo 5 minutos, el resultado va a ser muy amargo. O si le pongo muy poca hoja, le pongo 3 gramos y la lleno hasta arriba y lo dejo 1 minuto, el resultado va a ser muy sutil. Entonces, hay que cuidar esas dos partes. Ahorita ya llevamos gramos, gramaje o cantidad de hoja, y también llevamos lo que es la cantidad de agua. Otro de los aspectos es el tiempo. El tiempo es muy importante. Recuerden que una infusión, una extracción o preparar esta hoja en seco, lo que estamos haciendo es extraer los nutrientes o los componentes internos de esa hojita. Esos componentes pues son muchos compuestos químicos, pero entre ellos existen dos muy importantes. Son la cafeína y las catequinas. Tienen la característica principal de ser solubles en agua y muy sensibles a lo que es la temperatura. Entonces, cuando extraemos un té, cuando hacemos una infusión, lo que hacemos es jalar todos esos componentes de la hoja y ponerlos en el agua. Y cuando los sacamos las hojas de esa agua, muchos de esos componentes se van en el licor, en el líquido, y entonces son lo que le dan el color, el aroma y el sabor. Entonces también son los que le hacen el efecto dentro de nuestro organismo. Si utilizamos una temperatura muy alta, es muy probable que hagamos una sobreextracción de esos componentes. Si sobreextraemos lo que es cafeína y catequinas, lo que va a suceder es que vamos a tener un resultado muy amargo. Entonces, si tenemos un té japonés que la hoja es muy pequeñita y muy fácil de extraer, y tenemos un Oolong de hoja gruesa, de hoja enrollada, este té nos va a soportar mayor temperatura y mayor tiempo de extracción o de infusión. Este no, este nos va a soportar muy poca temperatura y muy poco tiempo de extracción. Entonces, cuidar la temperatura es muy importante. A mayor oscuridad de la hoja, es más fácil utilizar mayor temperatura. A mayor enrollado de la hoja, es más fácil utilizar mayor temperatura. Entonces, cuando vemos tés verdes japoneses, tés verdes chinos, por eso siempre indicamos una temperatura alrededor de 70 grados, máxima 85 grados. Y el tiempo también va a variar acorde al tipo de té. Entonces, temperatura, si nos pasamos de temperatura, hacemos una sobreextracción que va a ocasionar que nuestro té se convierta en un té amargo. ¿Ok? Y también si utilizamos una temperatura inferior, puede ser que nuestro té nos resulte plano o vacío o sutil, muy sutil, y pues al final pues no va a ser una experiencia muy agradable. ¿Ok? Entonces ya llevamos peso o cantidad de hoja, cantidad de agua, temperatura, ahora viene el tiempo. El tiempo también es muy importante. ¿Por qué? Porque igualmente que la temperatura, si nos excedemos en tiempo, hacemos una sobreextracción de las hojas. Si nos falta tiempo, hacemos una extracción muy suave de esas hojas y el resultado también es pues no agradable o no 100% recomendable para servirlo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esos 4 aspectos. Otra vez, cantidad de hoja, cantidad de agua, temperatura y
tiempo. Cuidando esos factores, podemos asegurar el resultado agradable para todos. Ahora, si no tenemos cómo medir las cosas, en base a la experiencia, conforme vas preparando, vas a ir obteniendo mejores resultados. Ahora, vienen otros aspectos. Por ejemplo, las herramientas. Las herramientas son muy importantes, contar con las adecuadas o contar con las que obtengas un mejor resultado de esas hojas. Por ejemplo, si yo tengo teteras de barro, no tengo ninguna a la mano, pero si yo tengo teteras de barro, pues utilizarla para cierto tipo de té. Si yo tengo cerámica, utilizarla para cualquier té. ¿Por qué? Porque pues al ser porosas, pues no van a afectar, ¿no? Pero también existen otro tipo de herramientas que también se utilizan mucho y que afectan directamente al resultado. Por ejemplo, los filtritos de bolita, el monito acostado, el submarino, todos esos infusores de silicón. Imagínense que yo le pongo 4 gramos de esta hoja, este es un oolong de Taiwán de baja oxidación, yo le pongo 4 gramos, pues va a quedar saturadísima esa bolita y lo que va a ocasionar es que no se expandan las hojas, no se sumergen bien en el agua y la extracción no va a ser la ideal. Entonces, ese es uno de los defectos de esas teteras. O tener una tetera gigante para hacer un volumen pequeño de té, cuando ese volumen gigante que no está totalmente lleno, por ejemplo, si yo hago 2 gramos de té y lo quiero hacer en esta tetera, lo que va a pasar es que se me va a enfriar muy rápido el agua debido al volumen vacío de esta tetera. Ese es uno de tantos aspectos que pudieran ser en las herramientas, ¿no? Otro aspecto muy importante y muy común que me ha tocado en miles de lugares es los accesorios contaminados. Suponiendo que yo tengo chai, tengo masala chai en mi casa, tengo también tisanas frutales, tengo tisanas herbales y utilizo canastillas de infusión. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo quiera hacerme un oolong de baja oxidación o cualquier otro té puro en ese infusor? Lo que va a pasar es que me va a contaminar mi extracción. Y me ha pasado en muchos lugares, ¿eh? He ido a bastantes lugares en México y no nada más en México, en Estados Unidos, que pido un té puro y me sabe a tisana, me sabe a chai, me sabe a todo menos al té que pedí. Entonces hay que cuidar esa parte de la contaminación de los accesorios y utilizar lo que es para puro, solo para puro, y lo que es para saborizados, solo para saborizados. ¿Ok? Otro aspecto también importantísimo es la calidad del agua. Existen diferentes marcas y existen diferentes filtros que podemos utilizar en nuestros hogares, pero en muchas ocasiones dejan el agua muy dura. Entonces, ustedes hagan los test con diferentes aguas y escojan la mejor, en la que obtengamos el mejor resultado. Recuerden que el té debe de ser transparente, brillante y con un color aceptable. A excepción de algunos tés, ¿no? El té verde japonés, pues por lo regular va a ser turbio, pero de ahí en fuera todos los demás no debería de pasar lo contrario, ¿no? Si encontramos un té nuboso, que no tenga brillo, ahí puede ser que el té esté muy viejo o puede ser que el agua esté muy pesada. También existe el caso contrario, que el agua es demasiado ligera, que lo que ocasiona es que todos los tés no sepan planos. Entonces hay que escoger una buena agua. Para todo esto, lo más importante siempre es seguir las recetas indicadas en los empaques. Si en nuestro caso, en Sinensis, si ustedes dicen Salvador o el que conteste en la página de Sinensis, ¿sabes qué? Les compré este té y no sé cómo prepararlo. A nosotros nos toma 5 minutos o menos de 5 minutos contestarles al instante y decirles para ese té utiliza este método dependiendo qué herramientas tengas. Primero le vamos a preguntar, ¿tienes Kyusu? ¿Tienes Gaiwan? ¿Tienes qué es lo que tienes? Y en base a eso ya les respondemos para asegurar que ustedes siempre obtengan un buen resultado en sus preparaciones. Entonces, para finalizar, no hay test malos. Bueno, sí existen, pero con nosotros no los hay. Entonces, si uno de nuestros test llegó hacia ustedes y el resultado no fue el que esperaban, puede ser que no haya sido el té, puede ser que no hayan seguido o hayan cometido algún error en la preparación. Y si ese té, aún siguiendo los pasos que yo les recomendé y sigue sabiendo mal, se los cambio. Sin ningún problema se los cambio hasta que obtengan una buena experiencia de cualquiera de nuestros productos. Entonces, esa es la garantía Sinensis. Si no es
lo que esperabas, te lo cambio. No hay ningún problema. Bueno, espero y sigan viendo nuestros videos, espero que haya sido interesante para ustedes y pues síganos, denos like, recomiéndenos y esperen los tests de esta temporada que ya no tardan en llegar. Muchas gracias, hasta luego.